que es la que vemos con más fuerza hoy día, es la crisis de representación, y que es una crisis que ha permitido que la gente identifique que los políticos y los empresarios comparten un interés y que ese interés no es el mismo de la ciudadanía, ¿ya? Por eso hablamos de crisis de representación, porque la ciudadanía ve que el interés de ellos no está representado por la élite, no está representado en las instituciones. Ahora, estas crisis, estas dos dimensiones de la crisis, se despliegan de manera separada, y eso hace difícil hoy día hablar de una crisis de legitimidad. Es decir, se percibe la injusticia económica, se percibe la injusticia social, pero el rechazo a la política agudiza la separación de la ciudadanía con el ejercicio de la política y con la democracia como herramienta para poder solucionar aquellos aspectos económicos y sociales, ¿ya? Y además se trata de una crisis que no es unívoca, es decir, en algunos sectores de la población o incluso en algunas coyunturas políticas, la crisis es una crítica frente al modelo de su totalidad, y otras veces opera como una crisis de expectativa, que es la lectura conservadora, ¿cierto?, que tiene la élite, pero que pasa muchas veces cuando la gente efectivamente siente que no le llega la recompensa necesaria por el esfuerzo que hace, por el trabajo que da frente al modelo. Y el caso más claro, creo yo, de cuando se manifiesta esa dimensión, esa interpretación conservadora de la crisis, es lo que pasó cuando se lanza la reforma a la educación básica el año pasado, y vemos a los mismos padres, las mismas familias que apoyaban las demandas del movimiento estudiantil, velando porque no se les quite esta idea meritocrática, ¿cierto?, y selectiva de la educación, porque efectivamente ellos creen se persiste en alguna dimensión la creencia en que en el modelo en que la selectividad y en que el mérito pesa efectivamente en el día a día. Ahora, frente a esa crisis, que yo creo que estas dos dimensiones podemos sintetizarlas en que hay fisuras importantes en el modelo y en el proyecto de la transición, hay varias amenazas y desafíos que enfrentar. El primero es que la agenda política hoy día no la manejamos plenamente nosotros, ¿ya? Es decir, pese a que los delegitimados, los corruptos son ellos, la pelota sigue estando en su cancha, y lo que vemos en los medios de comunicación, lo que vemos en el día a día, es el debate sobre lo que está pasando a la interna de los partidos políticos de los bloques tradicionales. Junto con eso, otra amenaza importante es que por eso mismo la agenda está muy marcada por la presidencialización de la salida de la crisis, ¿ya? Si es Ricardo Lagos o Alejandro Guillet, las disputas al interior de la derecha, etcétera, la encuestitis, es decir, la opinión pública construida exclusivamente a partir de los instrumentos de medición de opinión pública, y la reducción del debate político a lo electoral. Solamente algunas de las amenazas. Ahora, ¿cuál es el debate, creo yo, que tenemos que dar hoy día y que se ha presentado como el tema de la emergencia política? Yo creo que el tema de la emergencia política hoy día es secundario a un debate más profundo. Y es más profundo y más relevante no por razones teóricas o abstractas, sino porque es el debate sobre las condiciones para que esa emergencia política sea efectiva, sea con vocación y capacidad de disputa de poder real, y tenga la capacidad de llevar a cabo las transformaciones que Chile necesita. Y es el debate sobre la construcción de un proyecto antineoliberal, anticapitalista en el Chile de hoy. Por lo tanto, la discusión sobre la emergencia o cómo se configura el Frente Amplio en lo electoral tiene que estar supeditado a esa pregunta más grande. ¿Qué significa construir un proyecto anticapitalista hoy día en Chile? ¿Y cuáles son las condiciones que tenemos que construir para que ese proyecto sea viable? Y hablamos nosotros de un proyecto inédito, no por un fetiche con lo nuevo, que es algo muy propio de la dinámica de consumo del neoliberalismo, sino que tiene que ver con lo que dice la palabra, un texto que no ha sido publicado aún, con un proyecto que no está obligado a cargar con las derrotas históricas de la izquierda ni chilena ni latinoamericana. Y parafraseando a Marx, que fue él el que hizo esta mención primero, antes de las últimas referencias recientes que existen al tema de lo nuevo, la irrupción y qué sé yo, y es que para que la revolución del siglo XXI sea posible, tenemos que dejar que los muertos entierren a sus muertos. No es deber de nosotros hacerlo. En función de eso, ¿cuáles son las tareas que consideramos fundamentales para levantar un proyecto político alternativo? El primero es que logremos articular las dimensiones sociales, económicas y políticas de la crisis en un antagonismo claro con el proyecto elitario, con el proyecto de la transición. Es decir, pasar de una crítica al interés de la élite empresarial a la construcción de un nuevo interés general. ¿Cuál es el interés y cuál es el conflicto que puede representar a toda la ciudadanía, a las mayorías trabajadoras, a los estudiantes, a las mujeres, etcétera? Junto con eso,
eso, además de esa construcción de antagonismo político, que es, cuando hablamos de politizar lo social, tiene que ver justamente con eso, con demostrar a la población de que por la vía de la construcción de un proyecto democrático, por la articulación de las problemáticas políticas con las económicas, es posible superar el orden existente. Y esa es una tarea muy urgente en términos temporales y creo que es la más compleja de enfrentar en el escenario político actual. En segundo lugar, es fundamental fortalecer, legitimar y ampliar el movimiento social y la organización. Tenemos que volver a situar la organización y la participación como una condición necesaria para la construcción de un proyecto político distinto y para la mejora de nuestras condiciones de vida. Creo que algo que hemos hecho muy bien las fuerzas políticas, comillas, emergentes, ha sido que tenemos un discurso de legitimidad de origen, es decir, todos venimos del movimiento social, le atribuimos al movimiento estudiantil y a otros actores el haber instalado demandas importantes en la ciudadanía, pero tenemos que hacernos cargo de esa herencia, y hacernos cargo de esa herencia es superar esa referencia discursiva y construir sujetos políticos organizados que convoquen a la ciudadanía como espacio permanente y legítimo para la construcción de un proyecto distinto. Vale. En tercer lugar, creo que es fundamental y en términos programáticos lograr articular un programa que impulse transformaciones en materia de derechos sociales, soberanía económica, refundación democrática y que logre recuperar para un proyecto político radical algo que el neoliberalismo hizo propio pero que no le es exclusivo y que tiene que ver con la idea de libertad o con las posibilidades de realización del individuo unidas con las demandas de justicia social y con derechos colectivos, que es algo que ha hecho muy bien el neoliberalismo, que es construir un antagonismo entre la libertad individual y la justicia colectiva. Eso es un desafío que tenemos que asumir. Y en cuarto lugar, la emergencia política en clave institucional, ¿ya? Es decir, lograr irrumpir y tener fuerza a nivel parlamentario y en los gobiernos locales para poder institucionalizar y demostrar que son viables las transformaciones que hemos levantado desde las calles. Y en ese marco de al menos 4, son muchas más de tareas importantes para que un proyecto de transformación sea viable, es que tenemos que situar las tareas de construcción de unidad y de alianza. Claramente, para que este proyecto tenga un carácter anticapitalista, tenemos que trabajarlo en conjunto, las fuerzas que compartimos las tareas estratégicas, pero para esos distintos niveles de tarea vamos a tener que tener una flexibilidad táctica en la construcción de alianzas que tiene que estar supeditada a la posibilidad de cumplir esos objetivos. Muchas gracias, Valentina. Ahora damos la palabra a Gabriel. Sí, adelante, si quieres te puedes parar. Repito la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con cuál es la lectura del escenario nacional que poseemos ahora para las fuerzas emergentes, qué desafíos tenemos y qué riesgos a su vez abre este escenario. Yo venía con un rollo para poder discutir, pero creo que tenemos que hacernos cargo primero de las condiciones en las que estamos discutiendo. Y hoy día a ustedes, a los que están en la universidad, les van a tocar tiempos particularmente difíciles, porque van a tener que disputar el patio. Hoy día, si se dan cuenta, estamos haciendo un foro sobre emergencia de fuerzas políticas en un patio en donde abiertamente somos una minoría los que están participando. Y seguramente hay muchos compañeros que más adelante podría interesarles lo que estamos conversando aquí, pero que hoy día están en otra. Y eso es un tiempo diferente al que nos tocó vivir a nosotros como dirigentes estudiantiles en su momento. Porque nos tocó el 2006, nos tocó el 2011, en donde cualquier actividad de estas características te reventaba cualquier auditorio. Entonces, lo primero es, para hacer política tenemos que comprender los tiempos cortos y largos que nos toca vivir y los tiempos en que nos va a tocar transformar la universidad. Porque de nada sirve acá que nos planteemos como una estrategia para la política grande si es que no somos capaces de disputar nuestro propio espacio local, que en este caso es Bochef. Más aún con lo que significa el lugar donde estamos discutiendo. Este mega edificio de Bochef que contraría justamente lo que ustedes ya deben haber escuchado 1000 veces, que es la equidad al interior de la universidad. Entonces, primero, ¿dónde estamos discutiendo? Y hoy día lo que está pasando acá en el patio, en donde muchos compañeros no están preocupados de lo que estamos discutiendo nosotros, pero vemos unos juegos que sí es tremendamente valioso también. Y es valioso, cabros, porque no siempre en el movimiento social se va a actuar sobre la ola. Y hoy día ustedes que están escuchando, quienes militan en organizaciones políticas, tienen una responsabilidad quizás incluso mayor que la que tuvimos algunos de nosotros en nuestros tiempos en la U, que va a ser volver a reencantar, volver a motivar a los estudiantes con la política. Hoy día en los tiempos de extrema despolitización, en donde pareciera más fácil hacer
listas de supermercado para los proyectos federativos, en donde parecía que es más fácil tirarle mierda a la política porque sí, ustedes van a tener que reivindicar la acción política como acción transformadora. Y esa hueá, cabrón, no es fácil. No es fácil y la van a tener súper complicada y van a tener que luchar contra un montón de obstáculos. Y lo que estamos haciendo acá con Gael, con Valentina, también es importante. Les quiero contar cuál es el sentido que tiene que estemos los tres juntos acá. Hace poquito tuve la oportunidad de participar en un foro en Valparaíso con una compañera de la Vale, con la Carla Arman y con Giorgio Jackson. Y la Carla decía algo que a mí me hizo mucho sentido. Hasta hace 3 años, las fuerzas que hoy día representamos, en este caso la izquierda libertaria, Nueva Democracia, en mi caso el movimiento autonomista, Giorgio en ese caso Revolución Democrática, estábamos más preocupados de ver cuál era cada una de las diferencias que teníamos el uno del otro. Y así poder construir una identidad que nos diferenciara y poder ganar o lotear más gente. Sin embargo, hoy día en estos foros, cuando yo escucho a la Vale, me pregunto, bueno, parece que son muchas más cosas las que tenemos en común y que la política universitaria, en donde muchas veces se centra en las diferencias al interior de la izquierda, cuando uno sale afuera de los pasillos de la U, se da cuenta que los problemas son mucho más grandes que nosotros mismos. Y hoy día lo que estamos tratando de construir es una cuestión que se está dando no solamente acá en este campo, no solamente en Santiago, sino también en las regiones. Como quizás algunos de ustedes saben, yo vengo de Punta Arenas. Y la semana antepasada tuve la oportunidad de estar en Antofagasta. También hace un par de días estuvimos en Concepción apoyando justamente a compañeros de la izquierda libertaria. Y ¿qué es lo común que uno ve en las distintas regiones del país, independiente de la caracterización socioeconómica que tenga, independiente de si habláis con viejos o con jóvenes, independiente si hablas con trabajadores, asalariados o con estudiantes? Es que en todo el país hay rabia. En todo el país hay rabia y a la vez hay desconfianza. Desconfianza que seguramente muchos de sus compañeros y compañeras hoy día tengan actividades como esta. Pero también, y esto es más importante que la cresta, también esa gente tiene esperanza. Y cuando uno va a conversar con ellos en su espacio de trabajo, ya sea en las minas de Curanilagua, donde está trabajando la izquierda libertaria, ya sea la lucha por el agua que ha venido trabajando los compañeros de Nueva Democracia, ya sea en los frentes sindicales o en un colegio precarizado, la gente ve también esperanza. Y cuando uno le dice que nosotros no provenimos de la casta política que se enriqueció los bolsillos a costa de los sueños de la mayoría de nuestras familias, prestan una oreja. Y cuando les decimos a esa gente que queremos construir con ellos y no suplantarlo, prestan los dos oídos. Y no solamente vinimos a tirarle el rollo a decirle qué es lo que hay que hacer, porque nosotros acá podríamos ponernos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, pero hasta el día de hoy todavía no conocemos ese Chile. Y por lo tanto, para hacer política hoy día en estos tiempos de desconfianza, lo primero que tenemos que hacer, cabros, es plantearnos con humildad. Plantearnos con humildad de entender que los problemas que aquejan a nuestro país, que han sido ignorados por la casta política chilena, de la cual hoy día puede sonar paradójico, pero yo formo parte, también de alguna manera estando en el Parlamento, es justamente esa rabia ante esa indolencia la que tenemos que convertir en esperanza y en acción. Y para eso hemos ido desarrollando varias propuestas y la experiencia que en conjunto, mezclados pero no revueltos, hemos enfrentado en lo electoral ha sido súper de un tremendo aprendizaje, súper aleccionadora. Porque ya sea en La Reina, en Curanilahue, en Punta Arenas, en Tomé, en Antofagasta, en Taltal, donde o Temuco, algunos de los lugares donde llevamos candidatura, hemos aprendido que el universo es mucho más ancho que los problemas que diagnosticábamos cuando estábamos solo en la universidad. Y que para poder enfrentar esos problemas tenemos que trabajar con una generosidad y unidad que antes no veíamos necesaria. Pero por sobre todo, y con esto termino esta intervención, es importante también que entendamos que eso no se puede hacer solamente desde lo electoral. Y por eso venir acá a Bochef hoy día a disputar el patio, a conversar con ustedes, a que ustedes también después nos cuenten cuáles son las problemáticas que ustedes están viendo dentro de la universidad, es importante. Y tal como lo estamos haciendo hoy día en Bochef, tenemos que ir a hacerlo también a los sindicatos y tenemos que ir a hacerlo también a las poblaciones, para no suplantarlos, sino estar insertos en los conflictos sociales, dándoles vida, trabajando codo a codo con ellos.
Porque si nos baja el mareo y nos olvidamos de dónde venimos y por qué estamos haciendo política, al final sería mucho más fácil dedicarnos a las elecciones y dejar votado al movimiento estudiantil. Y eso es justamente lo que no tenemos que hacer. Y ese es justamente el desafío que van a tener ustedes, cabros. Ustedes, que muchos de ustedes seguramente no son militantes, pero que les va a tocar durante todo este año, durante todo el próximo, en donde se va a disputar la reforma en la educación superior, que no es solamente una reforma para tener mejores números en ranking, sino para transformar el carácter social de la educación en Chile. Son ustedes los que la van a tener que pelear. Y la van a tener que pelear a los que defienden reformas neoliberales, pero también a la indiferencia de sus compañeros. Y eso es una tarea difícil. Es una tarea súper difícil, pero por eso yo los felicito a quienes organizaron el foro, que son, bueno, mis compañeros, pero a ustedes que estén poniendo el aguante, escuchando un día de calor acá, y ojalá después participando también y contándonos qué es lo que ustedes creen que hacia dónde debiera ir el movimiento. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por la intervención. Ahora le vamos a dar 8 minutos a Gael Llomas, que es egresada de Derecho y es miembro de la Comisión Política de Izquierda Libertaria. Adelante, Gael. Gracias. Bueno, compañeros, en realidad a mí también me hace mucho sentido las palabras de mis compañeros acá presentes, sobre todo porque en realidad vengo de una reunión que tuvimos con la coordinadora Numa FP, en que participamos las organizaciones acá presentes. Y en realidad la iniciativa para tener esa reunión es la necesidad de tener un enlace, una articulación más profunda entre lo que es la articulación de las organizaciones sociales y lo que hacemos nosotros dentro de nuestro proceso de emergencia política, de manera de irrumpir también en la política desde las demandas sociales. En ese sentido, ¿qué es lo que nos planteaba la coordinadora Numa FP en esa reunión? La necesidad de tener un respaldo, porque los sectores conservadores que existen en nuestro país hoy en día tienen muchas facultades para ir membrando y en el fondo quitándole toda la potencialidad que tiene este movimiento a lo que ha hecho hoy en día. Y eso lo podemos ver en la tele, cómo se cuestionan también el mismo hecho de que sea una organización política o apolítica. Todos esos cuestionamientos en realidad nos tienen que también hacer pensar a nosotros, dentro de nuestra emergencia política, cómo vamos a enfrentar tanto esos cuestionamientos como el hecho y la existencia de la desconfianza con la política, con las organizaciones políticas. En ese sentido, el desafío es enorme, no solamente para nosotros como organizaciones políticas, sino también para el activo, que es parte de las organizaciones sociales, y en particular de ustedes, que son parte de la organización social del movimiento estudiantil. En eso tenemos un desafío importantísimo, no solamente porque hay una cuestión que vamos a tener que trabajar de cara a toda la sociedad, en el hecho de irrumpir, de manera que sean nuestras mismas demandas, las que hemos levantado desde las organizaciones sociales, las que se puedan concretizar en herramientas concretas para las organizaciones propiamente tal. Y en ese sentido hay hartas cosas, o sea, desde el movimiento estudiantil se ha levantado la demanda por la educación pública, gratuita y de calidad. ¿Qué es lo que ha pasado con esa demanda hoy en día? El gobierno aún no da respuesta, y no se va a dar respuesta, que es lo que al menos ha dado las señales claras hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado con el movimiento de la coordinadora Numa FP? ¿Hay respuesta respecto a esa demanda? Aún no existe esa respuesta. Y en ese sentido nosotros al menos no podemos quedarnos de manos cruzadas esperando que exista esa respuesta, sino que nosotros debemos ser actores claves para, en el fondo, articular, uno, que el programa pueda llevarse a cabo, es decir, esas demandas tengan concreción en la institucionalidad vigente, como así también que sean los actores sociales, los actores claves que definan la política en nuestro país. Y en ese sentido, para nosotros es sumamente importante que el clivaje no solamente sea en términos de cada movimiento social, es decir, no se pongan en cuestionamiento solamente las demandas de cada activo o organización social en particular, sino que podamos develar qué es lo que existe al interior de este modelo social, económico, político que es imperante hoy en día. Y en ese sentido, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa en develar en esa orientación? Que hoy en día, en realidad, la mayoría de nuestro país no son las que toman las definiciones políticas importantes en los términos de su realidad, de su cotidianidad y de sus necesidades básicas en nuestro país, sino que son, en realidad, claro, aquellos representantes, en el fondo que se dicen representantes de la ciudadanía o de la sociedad, en realidad más que nada representan los intereses propios de una minoría económica que ha gobernado todos estos años desde la
dictadura hasta la fecha. Y en ese sentido, ¿qué es lo que resulta interesante también para nosotros como fuerza emergente? El poder canalizar en propuestas concretas la medida que podamos abrir, dar apertura en términos de democracia para que sean esos intereses sociales los que se vean reflejados en la política. En ese sentido, nosotros tenemos, hay herramientas en el fondo para poder llevarlas a cabo. Una de ellas, y que es nuestra propuesta en términos de la movilización de la coordinadora Noma AFP, es el tema del plebiscito. De manera de que desde ahí se puede cuestionar y sea la misma mayoría de la sociedad la que defina cuál es el sistema previsional que quiere para su país, y no que sean los mismos de siempre los que definan un sistema que siempre va a estar mirado hacia los intereses de una minoría económica. Hay más propuestas para que podamos seguir trabajando, y ahí yo creo que también, y eso es un rol también importante que va a caber en el movimiento estudiantil, es cómo se va concretizando en el fondo esa demanda por la educación pública, gratuita y de calidad. ¿Qué es lo que hacemos con nuestra movilización hasta ahora levantada? ¿Qué es lo que va a pasar con la reforma hoy en día si no da respuesta a esa demanda? Y ahí no solamente son estas organizaciones políticas las que están acá presentes las que tienen que dar respuesta, sino que debemos ir canalizándolas en las mismas organizaciones sociales. Porque lo que se ha hecho hasta ahora es fortalecer, y al menos ha sido también nuestro rol, fortalecer el rol de las organizaciones sociales para que sean estas las que tengan una voz importante a la hora de definir la política. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los otros? En el fondo, restarle valor a estas organizaciones. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros para seguir fortaleciendo el valor de estas? Porque ¿qué es lo que está en cuestionamiento también en el futuro de las movilizaciones? ¿Qué es lo que va a pasar con las organizaciones sociales que están detrás de ellas? ¿Van a seguir existiendo? ¿Desde dónde van a sacar su fortaleza en el fondo para poder seguir en el fondo planteando estas demandas? Porque hay un cuestionamiento que es de la política, y esa desconfianza nosotros al menos vamos a tener que seguir trabajando. Eso en realidad como para poder seguir dando la discusión y las preguntas. Sí. Muchas gracias, Gael. Ahora invitamos a la gente que nos está escuchando a que haga el ejercicio de disputar el patio. Hagamos preguntas, intervengamos, sumémonos a la discusión y propongamos para que podamos hacer que este debate no sea un debate entre movimientos de izquierda, sino que sea un debate con los estudiantes de Buchek, un debate que nos pueda sumar y que pueda aportar también nuestro interés y nuestra inquietud. Quien tenga alguna pregunta, acérquese acá y yo le presto el micrófono. No tenga vergüenza. Mi pregunta va con respecto al punto que tocó Gael, que apunta como todos los movimientos sociales, que es como el plebiscito, ya que si no existe ese tal plebiscito, las intenciones de los distintos movimientos sociales, que cada vez quizá va tomando más fuerza, se ven opacadas por el poder que tiene el delito debido a la constitución que lo avala. Entonces, me gustaría saber si tú él considera importante que el movimiento social se eduque con respecto a lo que se tiene que cambiar en la constitución, qué se tiene que variar, porque si la gente no se educa, quizá el movimiento social vaya perdiendo fuerza a lo largo del tiempo. ¿Tenemos más preguntas? Sí, mi pregunta va relacionada como a las proyecciones que tiene este Frente Amplio que se está creando. Es con respecto a cuál tiene que ser la centralidad en la construcción de este Frente Amplio para que vaya más allá de la suma de las partes que están construyendo este frente. O sea, por ejemplo, tuvimos el ejemplo en España que Podemos, cuando se sumó con Izquierda Unida, esa suma electoral nos dio como fruto una suma de una construcción que se sumara más votos o una política mayor de lo que ya tenían las colectividades anteriores. Entonces, ¿cómo va a hacer que esta suma de 1 más 1 más 1 sea mayor que 3? Si se entiende la pregunta. Hola, bueno, mi pregunta en verdad es para Boric. Bueno, quería saber si de verdad sentís que hay algún cambio estando en el Congreso, o sea, como que hay logrado, o de verdad se puede dar la disputa de país. Ya, dejamos las 3 preguntas para los panelistas, entendiendo que son extensas, vamos a dar un tiempo de 4 minutos por intervención. Respecto a la primera pregunta, con respecto al tema de los cambios constitucionales que son necesarios en el fondo o que son pilares fundamentales de este modelo. En realidad, en ese sentido, claro está que para las fuerzas también emergentes, la necesidad de poder cambiar la Constitución, que hoy día también genera amarres que imposibilitan también que esos programas que sean transformadores se puedan llevar a cabo. En ese sentido, al menos nosotros, y también lo hemos conversado, hemos tenido discusiones con respecto al tema del contenido de cambio constitucional. También estamos trabajando en virtud de eso entre las
organizaciones acá presentes, para en el fondo también tener una propuesta de cambio constitucional que no sea solamente el tema de sacar los blindajes constitucionales existentes que en el fondo nos impiden transformar o realizar estos cambios profundos que en el fondo hemos demandado desde las organizaciones sociales. Pero claro está que para poder en el fondo realizar eso y para poder avanzar en el fondo a una nueva etapa, primero hay que sacar en el fondo y eliminar esos blindajes institucionales existentes en la Constitución hoy en día. Eso con respecto a esa pregunta. La otra pregunta era el tema de la suma de nuestras organizaciones, que no sea solamente una suma de letras, ¿cierto? Con respecto a eso, nosotros al menos lo que nos interesa también plantear hacia el Frente Amplio en esa construcción es la necesidad de que dichas organizaciones no solamente representen a sus militancias, etc. O sea, nosotros tenemos el desafío de construir un proyecto político nuevo, transformador. Y para eso no solamente tenemos que representarnos a nosotros mismos como organizaciones políticas, sino que el desafío es mucho más grande que eso. Y en ese sentido también es importante lograr esa articulación que hasta ahora la hemos hecho como desde nuestros mismos espacios de inserción con las organizaciones sociales, pero profundizar en ello. Y en eso, por ejemplo, el tema de la reunión que yo le explicaba con la coordinadora NOMFP es un gesto que uno puede seguir en el fondo replicando para que eso sea en el fondo lo que prevalezca y no otras cosas. Eso en conjunto con la necesidad de tener diálogo en términos de construcción programática, que para nosotros al menos es sumamente importante a la hora de proponer este proyecto político transformador que tenga una cuestión como más concreta en el fondo que proponer hacia la sociedad en su conjunto. Eso creo que son todas las preguntas. Ahora vamos con Gabriel. Oye, ¿dónde nos vamos a Yo creo que la primera pregunta es clave para los desafíos que tenemos que abordar hoy día. Porque fíjense qué es lo que pasa con el tema de No Más FP. Juntarnos cerca de derecho. A partir de una coordinación que no nace este año. No sé si seguramente alguno de ustedes participó alguna vez en las coordinadoras No Más FP que habían en regiones que llevan cerca de 5 años trabajando. Pero sin embargo, hoy día, a propósito de la deslegitimación de la política, de los escándalos vinculados a la corrupción en gendarmería, en particular con el caso de las pensiones, esto agarró más fuego, pero es un tema que viene hace mucho tiempo. Y quizás el tema de la AFP es el más transversal en cuanto a territorio que tenemos hoy día en Chile. A mí, por la pega, me toca visitar harto junta de vecinos, club de adulto mayor, y el problema que te dicen en todas partes es que las pensiones son una mierda. Que después de haber trabajado 40 años, incluso sin tener laguna, la gente saca pensiones de 100 lucas, de entre 80 y 120 lucas. Y eso al final lo que implica es que un 30% de nuestro país tiene una calidad de vida indigna. ¿Qué es lo que plantea la coordinadora? Muy claro, no más FP. Y avanzar hacia un sistema solidario, de reparto solidario. ¿Qué es lo que responde la elite? Y ahí, no me acuerdo quién hacía la pregunta, pero yo creo que es muy importante. Lo que responde Bachelet, que sale a aplaudirle todo el arco político, desde el Mercurio y la Tercera hasta el ministro de Planificación del Partido Comunista, Marcos Barraza. Dice que bueno, que la presidenta ha actuado como estadista al proponer un plan que, ¿qué es lo que dice? 5% más de cotización con cargo al empleador y una FP estatal. Cabros, a mí me tocó estudiar la FP estatal en la Comisión de Trabajo del Congreso y les puedo decir con total certeza que la AFP estatal no va a contribuir a subir un peso las pensiones. La AFP estatal, según palabras de la propia ministra, es para tener más competencia y más cobertura. O sea, seguir convirtiendo al Estado